Además, esto genera también empleos en Estados Unidos. Y para hablar justamente de la relación México, la relación con Estados Unidos, a esta ecuación que ya le menciono se le suma Canadá, le agradezco mucho a Fausto Pretelín, internacionalista, me haga el favor de tomar esta entrevista esta tarde para hablar del tema. Gracias, Fausto, ¿cómo está? Hola, Michelle, gusto saludarle bien. ¿Usted qué tal? Bien, también. Fausto, pues bueno, lo decía, esta llamada parece que sí hay un antes y después con todo y los dimes y diretes ahí en redes sociales, pero todo indica que ese furor antes de la llamada entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum ha bajado un poco. A esto le podemos sumar también el encuentro que tuvo con Justin Trudeau allá en Florida el presidente Donald Trump. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues mira, es difícil, no es sencillo estar tratando de negociar con Donald Trump. Lo sabían muy bien ellos, es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ojalá que fluya la relación como debe de fluir, pero es innegable que de alguna manera la inercia que dejó López Obrador en el nuevo gobierno, pues está la pausa que le puso al embajador Ken Salazar, está la disminución de colaboración en temas de seguridad, por supuesto, y muy reconocido por algunos funcionarios allá en Estados Unidos, es decir, sí hubo una disminución en la colaboración de México con Estados Unidos. Y entonces, bajo este entorno, bajo este preámbulo, creo que no es nada sencillo, sobre todo porque en esta semana que acaba, de alguna manera vimos cómo el peso se estaba deslizando tristemente frente al dólar para mal. En dos momentos, en 48 horas, en 2 días, en donde ningún liderazgo mexicano pues sacaba la cabeza con claridad y decir, bueno, pues tenemos que hacer esto, ya estamos en comunicación con Donald Trump. Felizmente ocurrió con la llamada telefónica. Creo que el tema de la carta pues va más dirigido a las gradas, es decir, para los que apoyan a la cuarta transformación, que al propio Donald Trump. Donald Trump sabe muy bien quién es México, qué significa el comercio, no es necesario repetirlo, pero él actúa de manera irracional, de manera quizás muy emotiva en el preámbulo de la inauguración de su gobierno Sí. y a partir de ahí él toma decisiones, ¿no? Claudia decía esta semana en conferencia de prensa en Palacio Nacional que México está en la misma posición, situación, escenario que Estados Unidos y Canadá, sobre todo en el Tratado de Libre Comercio, que así se veía, sobre todo por las expresiones de algunos ministros de Canadá que insisten en mirar a México hacia abajo. Fausto, pero la realidad que dice, estamos a la par, en este caso, cuando se tiene que negociar realmente previo al Tratado de Libre Comercio, estamos en las mismas condiciones, tal como puede adelantarlo la mandataria y su gobierno. Son dos momentos importantes. Uno, el dentro del TEMEC, somos tres países y de alguna manera hay equidad. Sin embargo, fuera del TEMEC, ahí sí hay una enorme asimetría, es decir, para México representa Estados Unidos el 80% de su comercio. Es importante, obviamente, para Estados Unidos el comercio de México. Sin embargo, las decisiones de Donald Trump son claras, es decir, deportar a millones de ilegales, es lo que Sí. él dice que va a hacer. Cerrar la frontera es lo que él dijo que le prometió la presidenta de México. Entonces, hay mucho aspecto ríspido respecto a lo que es México y eso es de alguna manera lo que no es por igual. Cuando el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice se dispararía al pie Estados Unidos, bueno, según Monreal y Noroña, también le pondríamos aranceles a Estados Unidos, Uh -huh. no nos dispararíamos al pie, nos dispararíamos a la cabeza. Entonces sí hay esas asimetrías, no es lo mismo dispararse al pie que dispararse a la cabeza. Queda muy claro que la situación que se tiene que negociar, que se tiene que resolver es el tema migratorio. Déjame plantearte este escenario, Fausto. Me parece que México, y lo vimos con el ejemplo de la caravana migrante, porque aquí tuvimos algunas entrevistas el fin de semana pasado donde claramente nos decía el líder de una de ellas, de las más grandes que circulan en el sur del país, que autoridades del Instituto Nacional de Migración han estado haciendo lo posible por llevarlos a algunas zonas para verificar su estatus migratorio y ver cómo se les puede ayudar. Creo que esa es la respuesta de México, o al menos aquí coincide con la versión de la presidenta de que se está haciendo algo por estas caravanas. Fausto, pero ¿dónde está el actuar de los presidentes de Centro y Sudamérica, desde donde están saliendo todos estos migrantes? No vemos involucrado a Nicolás Maduro, no vemos al presidente de Honduras y Guatemala trabajando para quitarle también este peso a México. También la falta de acción de los presidentes de Centroamérica y Sudamérica nos está costando un conflicto interminable y grande con Estados Unidos, donde los mexicanos podemos estarla pagando por todos ellos también.
Es un buen punto, sin lugar a dudas. Estados Unidos afirmó algunos acuerdos con algunos países de Latinoamérica para abrir módulos registro, perdón, de algunos inmigrantes que quieren viajar a Estados Unidos, pero eso no es suficiente. Creo que la cantidad y creo que la colaboración, como tú mencionas, es importante y no la vemos. México se ha quedado sin muchos amigos en América Latina, al menos en Perú, en Ecuador. Bolivia, pues sí, pero de alguna manera también nos nombraron a un embajador non grato. Yo creo que sí falta coordinación. Creo que también hay que hablar, Michelle, de que en México no tenemos un plan estratégico de migración. El programa Quédate en México fue hecho al vapor. Murieron migrantes, recordemos a los 40 venezolanos que murieron asfixiados en Ciudad Juárez, por decir solamente un caso, y eso sí preocupa mucho, es decir, un programa de tercer país seguro involucra dinero que Estados Unidos debería de haber entregado a México, pero en su momento Marcelo Ebrard dijo, no, imagínense un acuerdo de tercer país seguro. Yo simplemente recuerdo que Angela Merkel aplaude el acuerdo de tercer país seguro que firmó la Unión Europea con Turquía. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante que vamos a empezar a ver el 20 de enero. Es decir, no, Sí. México no tiene preparado lo suficiente para poder recibir a miles o quizá millones de inmigrantes, ¿no? Sí. El tema, como bien lo mencionas, Fausti, quiero entenderlo, es muy interesante. En cuanto al Tratado de Libre Comercio, México tiene una respuesta. México puede negociar a la par con Canadá y Estados Unidos, y voy a insistir en aquellas voces en que insisten en poner a México por debajo de cualquier negociación, como lo está haciendo Canadá. Y bueno, ya vemos como Donald Trump también lanza una embestida contra Canadá, y bueno, es ahí que comienzan las negociaciones entre estos países. Pero entonces el tema migratorio podría ser toral. El peligro sería que Donald Trump comience a involucrar lo del Tratado de Libre Comercio con lo migratorio, y ahí es donde puede entonces México estar en desventaja, como ya lo ha insinuado Canadá, Fausto. Sí, mira, yo creo que yo agregaría el componente de la empatía, es decir, México necesita ser más empático con Estados Unidos. Yo siempre he dicho, bueno, las últimas semanas, que el centro de poder en Estados Unidos es Mar-a-Lago, en Florida. Ahí está, ahí estuvo el secretario general de la OTAN, Rutte, ahí estuvo el primer ministro de Canadá, Trudeau, ahí está o estuvo Javier Milei de Argentina. Es decir, creo que eso es lo que ha faltado. La diplomacia en México en los últimos 6 años fue exageradamente dogmática y no de Estado, y eso nos ha costado mucho. Sin duda, debemos ir más allá. En resumen, lo entiendo así, que una llamada, que una carta, un encuentro personalmente con el presidente Donald Trump le servirá mucho a nuestro país. Ya veremos qué pasa en los siguientes días. Fausto Pretelín, como siempre, un gusto platicar contigo. Ojalá me des la oportunidad próximamente de seguir analizando estos temas. Con gusto, Michelle. Buenas tardes. Hasta Muy pronto. buenas tardes.